Bien, amigos, hoy tenemos una segunda videoconferencia, otra charlita. Bien, este tema, el de hoy, tiene que ver con el existente, les decía la vez pasada. Ese rasgo que Kierkegaard imprime a un ser humano y que se llama el existente, el singular. Repasemos solo el criterio de punto de partida. Cualquier ser humano dentro de la filosofía de Hegel es englobado como parte de un proceso, de un engranaje, donde se desarrolla el espíritu, la idea, el absoluto. Y lo hace dentro de un marco de racionalidad. Por tanto, dice Kierkegaard, desaparece como individuo. Y por eso Kierkegaard resalta el valor de lo individual, el individuo. Si se quiere, desde un pensamiento postmoderno, Kierkegaard es demasiado moderno, el individuo. Kierkegaard apela, porque tiene un origen cristiano, a que hay una dimensión alterna, distinta, alternativa a esa definición racionalista, intelectualista del Herr Professor de Berlín, el Herr Professor de la ciencia de la razón. Y este individuo singular, decíamos, tiene dos sentimientos, dos emociones, de las cuales no se puede librar, aunque sea el esteta más esteta, quiere decir, el hombre que se dedique a buscar la felicidad de la forma más epicúrea posible, más irresponsable también, o más responsable también, pero el que se dedique a buscar la felicidad a sus anchas, desde los placeres. La puede encontrar también el hombre que se reconvierte a nivel colectivo, dentro de la aceptación colectiva, con una vida organizada según la legal, según las doctrinas oficiales, según las conveniencias oficiales, según la ética. O podría tenerla el hombre de fe, el hombre que se atreve a negarse a sí mismo y a darle un lugar en su vida a la persona de Jesús. Esas dos condiciones emocionales son el miedo que se convierte en angustia y la desesperación. Desesperar es muy psicológico. Es cuando la persona cree que las situaciones no van a cambiar. Que lo que hoy estoy pidiendo, mi dolor de muelas de hoy, el susto por el despido, la invasión de los militares franceses a Alemania, es real y no va a cejar fácilmente. Y no se va a quitar. Y qué miedo. Y el virus nos va a matar a todos. Por ejemplo, el estado de angustia se produce cuando uno no sabe que las cosas se están originando en uno, las siente como de uno, las interioriza en uno. El miedo se genera, se transforma en angustia. Y la angustia es destructiva. La angustia produce un daño en la persona. Y la gente se detiene. Se congela la imagen. Y entonces aparece la sensación de la culpa. ¿Por qué yo llegué a este extremo? Y empieza la revisión de vida. Y aparece el arrepentimiento. Y aparece la frustración y la necesidad de cambio. Como se ve, todo esto es de orden muy psicológico. Todo esto está representado en el libro Kierkegaard llamado El concepto de la música. Vean que es un juego, es un dardo que se le lanza a los hegelianos.
el concepto, como el concepto hegeliano, el concepto de una experiencia psicológica. Un razonamiento de lo que es angustiarse, que parte primero del miedo y que llega a desencadenarse en los siguientes puntos. El que se angustia ha olvidado que es libre. El que se angustia ha olvidado que tiene espíritu y que en el espíritu descansan sus decisiones. Y que con solo decidir en otra dirección se zafa de la situación en la que estaba amarrado. Sí, es sencillo. Es el conocimiento que quiere. Del arrepentimiento hay dos actitudes. La actitud propiamente humana. Yo me siento mal por algo que hice, con alguien, conmigo mismo, en un momento determinado. Digamos una angustia humana. Y la segunda es una angustia de tipo psicológico objetivo. Yo me siento mal porque he destruido una relación general, universal, que no puedo subsanar ni controlar por mí mismo. Es la angustia objetiva. Yo luché contra algo. ¿Cómo hago para superar ese daño que he causado? La angustia subjetiva tiene una salida, mi propia libertad. La angustia objetiva, haber luchado contra algo, haber dañado algo, queda en el terreno de lo racional. Atormenta. Entonces el pensador es el único que se libera de ese tormento objetivo. La gente puede que toque apenas ligeramente el daño a una institución, el daño a una cofradía, el daño a un grupo colectivo, el daño a una institución de orden ético. Puede que la gente apenas lo sospeche, lo viva como segunda opción, como consecuencia. Pero cuando la angustia tiene un origen y produce una desesperación de carácter subjetivo, es cuando la persona no encuentra salida. Se nubla en sus salidas. Y el pensador podría decir nada más, eche para atrás, corrija. Pero es que el arrepentimiento no nos lleva necesariamente a corrección de vida. Nos lleva más a la lástima, nos lleva más al miedo, nos lleva más al temor y al temblor. Y el temor y el temblor son los pasos básicos para que el arrepentimiento se convierta en salto de fe. Cuando una persona tiene temor de su muerte, cuando tiene temor de que alguien lo esté viendo, aunque él no lo vea, está creando una figura de dimensiones superiores a sí mismas, a sí mismo, misma. Está creando una criatura, un ser, que podría ser el creador, podría ser Dios, o podría ser, para ponernos un poco literarios, el gran ojo, el gran jefe, el gran hermano, que todo lo controla misteriosamente. Y al que hemos quedado mal. Pero en ese rasgo de superación, de ese arrepentimiento que nos lleva a la fe, podemos recordar que tenemos espíritu, que nuestra libertad es de valor espiritual. No es racional, como dice Hegel. Es de sensación espiritual, es de interioridad espiritual. Crece en la soledad. En esa misma soledad, donde la angustia, curiosamente, se desencadena más fuerte, pero crece también liberando. La angustia libera. El arrepentimiento libera. La angustia revive. Es traumática, pero revive. Y entonces, el que sabe que puede cambiar, el que se atreve a reflexionar que puede girar su vida, convertirse, significa girar, se da la oportunidad del acto de fe. En el acto de fe se superan todas las posibilidades racionales. Y el hombre admite que lo que le había dicho
bien que mal la paradoja, lo que le había insinuado la ironía, lo que le había dicho en su vida la melancolía, eran maneras también de educarse, de crecer, de encontrar la verdad. Y está encontrando que la verdadera verdad no consiste en el desarrollo de silogismos, la ciencia de la lógica de Hegel, de la cual cada uno de nosotros somos parte, según la fenomenología del espíritu, sino que el verdadero espíritu, la verdadera verdad, son una y la misma cosa. La verdad soy yo, como singular. Y la verdad que soy yo, singular, se reafirma como verdad en la medida en que yo me admito dentro de mis dimensiones ontológicas. Y mis dimensiones ontológicas, guardianas, son la finitud, la temporalidad, la culpa, el pecado, el arrepentimiento y la posibilidad de girar, de cambiar. Por eso es que puedo saltar. Salto en contra de mi razón, porque mi razón me dice Dios no existe, porque mi razón me dice, ¿y si no está Dios del otro lado? Se ha dicho que Kierkegaard leía a Pascal, probablemente, pero también lo que hay que decir es que Kierkegaard no es tan fideísta como Pascal, porque Pascal creía que apostando a la existencia de Dios como posibilidad racional, Dios podía, y el hombre podía encontrarse con Dios, y el infinito se encuentra en la medida en que yo deseo encontrarlo. Pero en el caso de Kierkegaard, el salto de fe es un salto mágico, es un salto que nace de la desesperación y que nace de la culpa y que nace del deseo de ojalá este paso esté siendo bien dado. Lo que significa que el caballero cristiano, por más que rechace a tener miedo, a no angustiarse, es el que más se angustia, porque se angustia de la realidad de lo sobrenatural, de lo que ya no se puede explicar. Y entonces aquí, esto es lo que se llama el movimiento de la fe. Girar la propia existencia por el movimiento de la fe. ¿Qué hace Abraham? Abraham, temor y temblor, escucha la voz de Dios. Le han enseñado que hay que obedecer a Dios en todo momento. Eso es ético. Y va con su hijo camino al monte a hacer un holocausto, a agradar a Dios. Eso es ético. Eso es cumplir la ley. Y va con su hijo, porque así se lo ha pedido el Señor. Y cuando llega al monte, el mismo hijo le pregunta, le ayuda preguntando, Padre, ¿y dónde está el corderito para el sacrificio? Y ahora sí, Abraham tiene temor, tiene cierto miedo y temblor, porque el único cercano para ser sacrificado por Abraham es su hijo, el único, la promesa de que él será generaciones de generaciones. Ahora tiene miedo y tiene temblor. Pero es el acto que encamina a la fe. Entonces, aquel que quiere tener fe tiene que aceptar que ser caballero de fe es estar con la espina del miedo, del temor y del temblor. Ahí está Dios, pero sabe Dios, Él solo sabe cuándo no sabe nada. Y entonces quiere decir que lo que hemos conocido, para que nos convertamos, lo que nos ha dado lugar a conocernos como existentes, es realmente una serie de pasos, de caminos que vamos andando, pero que son pasos en incertidumbres, ¿eh? Son pasos cohibidos, son pasos generosos, por supuesto, porque son los pasos de un ser. Si fuera un ser racional, es parte del engranaje del espíritu, lo explica el engranaje del espíritu, pero no, es un ser finito, que tiene como única verdad él mismo, su deseo, su empeño, su propósito de cambio. Es la lógica del trueno.
No es la lógica de la razón, es la lógica del trueno. El trueno suena y asústese usted. El trueno suena y encomiendes a Dios que no le caiga encima. Ese es Dios, el trueno. Y el trueno y la tempestad azota a los apóstoles en la barca, la Kierkegaard, y refleja que el miedo no desaparece, mucho menos en la noche oscura de la fe, aunque Jesús venga con uno. Pero hay que tener fe, porque su palabra es la que quita el miedo. El espíritu de él, en palabra, quita el miedo. Por eso es que se habla de que la voluntad ametralla en Kierkegaard. Porque si yo tengo el deseo de saltar, salto. En contra de mi misma razón. La voluntad ametralla. La voluntad se propone. La voluntad que ha sido avasallada por las experiencias nefastas de la vida, por malas elecciones en mi existencia pasada. Yo decidí vivir un proyecto de vida. Eso se llama hacer existencia. De aquí. Pero avasallé mi voluntad un montón de veces. Y ahora quedaron avasalladas mi voluntad de vivir porque me arrepiento continuamente. Si me arrepiento, puedo rehacerme. El hombre se rehace. Y el hombre de fe se rehace mucho más. Entonces el existente se rehace. Hay un mordaz artículo final en el capítulo 3 del Postscriptum a las migajas filosóficas. El Postscriptum probablemente es la obra de Kierkegaard más filosófica de todas, además de la más larga y la más contundente. El Postscriptum, en el capítulo 3, en una de sus notas, hace prácticamente, le da un papirotazo a los hegelianos y les critica de que viven muy preocupados por una razón que se determina y que se garantiza como verdadera fe. Siempre. Incluso en el momento que no se conoce, que es el momento de la muerte. Se garantiza como verdadera fe. En cambio, el hombre de fe sabe que va a morir, pero no le tiene miedo, porque tiene la esperanza, no la razón, la esperanza, que es una emoción humana, de que probablemente ha dado lo mejor de sí al confiar en quien es la verdad infinita. Porque él, siendo el hombre, siendo verdad infinita, se deposita en la verdad infinita para encontrarse mucho más allá de la razón. Mucho más allá de la razón, en la vida. Es la vida que no muere. Entonces, dice, en una nota, dice Kierkegaard, desorientado por el eterno discurso de un processus, en latín, que se continúa siempre sin parar, y en el que los contrarios se reúnen en una unidad siempre superior, y después todavía en otra más superior, y así reiteradamente hasta el cansancio infinito para uno. Se ha hecho un paralelo entre la doctrina de Hegel y la de Heráclito. Vaya paralelos. El nudo, cuando las generaciones están vivas, asfixia. Y el individuo que está vivo es el que se interroga con toda su seriedad acerca de lo que está cambiando, acerca del devenir. Y lo hace interrogándose con suma seriedad, es decir, con la finalidad de realizar algo en su vida. ¿Para qué usted razona? Para hacer algo en su vida. ¿Para qué razona Hegel? Para comprender cómo se desarrolla en su teoría el espíritu. Se deduce que a pesar de todos los discursos del proceso del Herr-Doktor, Hegel, este comprende la historia del mundo no en su devenir, sino
en tanto que es una ilusión del pasado, en un sistema cerrado, del que todo devenir, por supuesto, que descuida. Un organigrama mental. Por ello, un hegeliano no puede, a pesar de toda su filosofía, comprenderse a él mismo. Puede explicar las cosas más racionales y universales, pero no puede comprenderse a sí mismo, pues no puede comprender sino lo que ha pasado y lo que ya está concluido. Pero quien todavía tiene vida, o sea, Hegel, ¿quién sabe? Los hegelianos, la teología europea de la época, quien todavía tiene vida, no es, sin embargo, precisamente eso que se llama un cadáver. Usted no es un cadáver. Kierkegaard nos está diciendo, ¿quién puede pensar para hacer? No, es un cadáver. Sin embargo, la lógica del desarrollo dialéctico y teológico oficiales en el tiempo de Hegel decía que éramos parte del desarrollo del espíritu y que Jesús, el redentor del caballero cristiano, era parte de ese desarrollo también espiritual, del espíritu. Sin duda, el hegeliano se consuela en el pensamiento de que al poder comprender países e historias como la de China, la de Persia, y 6.000 años para atrás de historia universal, se puede hacer un push, o sea, un lanzamiento, de cualquier individuo o de todo individuo, aun cuando sea él mismo o uno. Yo no participo de tal criterio. Comprendo más bien las cosas por otros pasos, ¿verdad? Por otros pasos, por otros sentidos. Y creo que cuando alguien no se comprende a sí mismo, su comprensión de China, de Persia, de Grecia o de 50.000 años de historia será una especie de particular invento, una particular ilusión. ¿Qué es entonces lo que busca Kierkegaard? Busca el impacto que puede causar el razonamiento, la paradoja, el poner entre paréntesis, diríamos con Husserl, el poner bajo sospecha todos los razonamientos usuales para tratar de explicarnos, y nosotros, al final de cuentas, ¿qué somos? Vean que es muy socrático, y no sin sentido. La tesis doctoral de Kierkegaard fue sobre la ironía y el buen sentido en Sófocles. Los hombres que razonan mucho no se pueden explicar la existencia. Paradójicamente, explican el ser de todas las cosas, menos su propia existencia. La propia existencia solo se descubre aceptando que es verdadero lo que vivimos. Esto que nos empeñamos en hacer, que llamamos existencia, esos dolores, esos sufrimientos, esas angustias, esas contradicciones que no pueden dejar de existir, porque si no seríamos cosas, razonamientos, silogismos. El existente es algo más que es la dialéctica cuántica. Pero eso será el tema de otra conferencia. Muchísimas gracias, amigos. Espero haberlos iluminado un poquito. Y como siempre, de verdad que es un placer saber que ustedes existen y que esto les va a animar y les va a iluminar en sus estudios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.